vamos a... Mateo me preguntó el nombre del mensaje. ¿Qué título tenía el mensaje? ¿Sí? Y fue allí y me dijo, ¿tenés el título del mensaje? Sí. Cuídate o cuídate, como vos quieras. Después fue y le preguntó a Mateo. Y Mateo, cuando yo le dije, me dijo, ¿solo eso? Sí, sí, eso. Ovidio le preguntó a Mateo y ya te dijo, sí, sí, cuídate o cuídate. Y yo creo como diciendo... Y Valeria me miró y me dijo, ¿qué nombre más raro? ¿Qué título más raro le pusiste al mensaje? Pero bien que quedaron como que descolocados con cuídate, cuídate. ¿De qué? Saben, hoy en día, no sé si acá, pero yo por lo menos en Rivera se ve. Está de moda cuidarse. Cuidarse en la comida, cuidarse que van al gimnasio y 2, 3 días a la semana. Entonces está lleno de gimnasios por Rivera. Una ciudad chiquita llena de gimnasios. Y todos un montón de gente. Y se cuidan, y vemos dietas para esto, dietas para aquello, cuidarse en esto, cuidarse en lo otro. La gente como que está de moda cuidarse, ¿sí? Y está bien, los tenemos que cuidar. Pero está de moda cuidarse en eso, pero no solo en eso, porque antes nosotros, por ejemplo, las peluquerías, las mujeres eran las que brushing, que esto, que aquello, que colorcito, que mecha, que no sé qué, y iba una mujer a la peluquería y estaba un buen rato, ¿no? Pero ahora los varones también, las barberías, ya no le llamamos peluquería, como que queda más lindo la barbería. Y los varones van a las barberías y pasan igual una hora, yo no aguanto, no, yo me corto yo el pelo y yo me arreglo, yo no aguanto. Pero van a la barbería y allí que les hacen el cortecito y que el degradé y que no sé qué y que acá y que allá y que la barbita y que tenga esto y que tenga lo otro y la rayita y la mascarita y sacame un poco la ceja y acá un montón de... los varones. Y uno dice, está bien, está bien. No. Como que está de moda. Y no está mal. No está mal, porque queremos estar bien y a ver, y como cristianos tendríamos que entender que tenemos que cuidar nuestro cuerpo físico. Tenemos que cuidar nuestra apariencia. Es importante porque la palabra de Dios dice que somos templo del Espíritu Santo y eso nos tiene que llevar a cuidar nuestro cuerpo, ¿sí? Y cuidar nuestra apariencia porque somos embajadores de Cristo acá en la tierra y cuando nos ven somos representantes del cielo. No somos de acá, pero representamos a nuestra nación. Somos ciudadanos de los cielos y la palabra de Dios dice que somos embajadores acá. Y yo nunca vi a un embajador andar así nomás. Generalmente el embajador anda todo bien arreglado y cuida mucho su vida. ¿Por qué? Porque está representando a su país. Y eso somos nosotros. Y eso en la forma de vestir, en la forma... Tiene que ser importante. Pero el problema está cuando nos cuidamos todo eso, pero nos olvidamos de cuidar lo más importante. Entonces, quiero leer un versículo, después vamos a ir al pasaje donde vamos a estar estudiando en esta tarde, ¿sí? Y el versículo que quiero leer con ustedes antes de dirigirnos a Dios en oración es 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. Y allí en 1 Timoteo 4, 16 nos dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo exhorta a Timoteo a tener cuidado, y podemos decir, me tengo que cuidar de otras cosas. No, ten cuidado de ti mismo. Y ten cuidado de la doctrina, de lo que enseñas, de la enseñanza que das. ¿Sí? Persiste en ello, trabaja continuamente en eso, de cuidarte a ti mismo y cuidar la doctrina. Y después da un resultado, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es importante cuidarnos. Vamos a dirigirnos a Dios en oración y después vamos a ir a Deuteronomios capítulo 4, versículo 9. Oremos.
Oh Dios y Padre, gracias te damos por tu amor, misericordia y bondad y trata con nuestras vidas. Obra en nuestros corazones. Realmente podamos cuidarnos, Dios y Padre. Pero no cuidar tan solo lo pasajero en esta vida, sino cuidar lo eterno, lo que tiene valor eterno, Señor. Trata con cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. Obra en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Y ahora sí los quiero invitar al pasaje donde vamos a estar meditando en esta tarde. ¿Sí? Deuteronomios capítulo 4, versículo 9. Deuteronomios capítulo 4, versículo 9. Deuteronomios capítulo 4, versículo 9, dice así la palabra de Dios. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Guárdate. Esta palabra guárdate tiene la connotación de el cuidado que tenemos que tener. Ten cuidado, cuídate. ¿Sí? Hay una música de un cantante que era interesante porque decía, peinate el corazón. Y hablaba de cuidar el corazón. ¿Sí? Nos paramos delante de un espejo y nos tenemos que peinar. ¿Sí? Yo me peino y después me peino la barba para que esté prolijita. Pero me peino el corazón, es como que me cuido el corazón, cuido mi corazón, trato mi corazón. Bueno, este versículo dice, por tanto, ¿sí? Este versículo empieza allí diciendo, por tanto, y lo que por tanto es como una cortina, ¿no? Es como que, bueno, Moisés viene hablando a una nueva generación. Allí el libro de Deuteronomios podríamos decir que es como un resumen de los libros anteriores, ¿sí? Podríamos decir, porque Moisés empieza a hablar y allí, así como en Éxodo tenemos los 10 mandamientos, en Deuteronomio también tenemos los 10 mandamientos, y empieza a hablar y contar lo que pasó en la historia. Le está hablando a una nueva generación del pueblo de Israel que va a entrar a tomar la tierra prometida, ¿sí? Entonces allí le dice, por tanto, a partir de acá, y les abre el telón y le dice, les voy a empezar a decir qué tienen que hacer. Por tanto, cuídate, guarda tu corazón. Él empieza a hablarles y les dice, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Es interesante, ¿no? Guárdate, y como que, ¿para qué redundante, no? Guárdate y guarda tu alma con diligencia. Él está hablando allí a un pueblo que hacía 40 años estaba en el desierto. ¿Sí? Y estaban a punto, era un pueblo rebelde, duro. Y Pablo, y acá Moisés tiene que empezar a hablarles de lo que había sucedido antes. ¿Sí? Si nosotros leemos los versículos que siguen a continuación, del 10 al 12, miren lo que nos dice. Dice, después que habla sobre que tienen que guardar tu alma y también tiene que cuidar su corazón para que no se aparte. Él le dice, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúne al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme mientras vivan sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en llamas que subían hasta en medio de los cielos entre tinieblas y densa nube. Y habló Jehová con voz de en medio
del fuego, oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obras los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los preceptos y normas que deberíais poner por obras en la tierra en que vais a entrar para tomar posesión de ella. Y si nosotros agarramos el versículo 9 y lo ponemos al final del versículo 14, también podríamos leerlo. Por tanto, como vieron a Dios, vieron la presencia de Dios, podríamos, pero Moisés empieza diciendo, por tanto, guárdate, cuídate, cuídate. Ellos estuvieron delante de Dios y todo aquel pueblo que vio la presencia de Dios allí en el monte, no se cuidó, no guardó su alma, no guardó su corazón para no olvidarse de los mandamientos de Dios. Y esto lo podemos ver, si leemos el Pentateuco, podemos ver la historia del pueblo de Israel. Cómo el pueblo de Israel de ahí... Y yo digo, che, ¿cómo puede ser que vieron allí la presencia de Dios, todo aquel estruendo? Hasta tuvieron temor. Y vez tras vez vemos la amonestación de Dios diciendo, guarden mis mandamientos, guárdenlos, pongan por obra. Y el pueblo de Israel fue un pueblo rebelde. Pero saben, tú y yo somos un pueblo rebelde. Tú y yo somos un pueblo que vamos contra lo que Dios dice muchas veces en nuestra vida. Sabemos, al igual que el pueblo de Israel, conocemos, al igual que el pueblo de Israel, pero en vez de hacer lo que Dios dice, no lo hacemos. Y acá la exhortación de Moisés, de nuevo, guárdate y guarda tu alma con diligencia. ¿Qué entendemos por alma? ¿Qué entendemos por alma? Bueno, por alma se entiende... al leer el término alma, también muchas veces se entiende como espíritu de vida que mora en el hombre. Pero acá está diciendo, guarda tu alma, y acá hace referencia a nuestro ser, nuestra mente y nuestro corazón. Guardar nuestra alma es guardar todo nuestro ser interior. ¿Sí? Pero tristemente a veces cuidamos lo de afuera. Y a veces somos como los fariseos. La palabra de Dios dice que ellos eran como sepulcros blanqueados. ¿Y qué significa eso de sepulcros blanqueados? Por afuera muy bonitito, ¿no? Pero adentro de un sepulcro, ¿qué hay? Pudredumbre, carne podrida, huesos, muerte, olor feo. Tristemente me tocó ir a un cementerio espantosamente cuidado. En un cementerio allí en Tacuarembó, y al entrar en el cementerio me abrazó el olor a... Y yo digo, qué feo. Qué espantoso esto. Pero saben que a veces tú y yo somos así, ¿no? Somos sepulcros blanqueados. Todo muy, muy lindito por fuera. Pero ¿estás guardando tu alma? Porque sabes que tu alma es eterna. Este cuerpo, vamos a morir y lo comen los gusanos. Es así, es literal. Quedamos ahí. Y si Cristo viene antes que este cuerpo va a ser glorificado. ¿Entiendes? Pero este cuerpo no es eterno. Lo que es eterno es el alma, por eso la tenemos que cuidar. Y es importante. ¿Y cómo cuidar? Porque yo pensaba, ¿qué debo hacer para guardar mi alma o cuidar mi alma? Ayer hablábamos de las advertencias con los jóvenes. Y esta es una advertencia. Guarda tu alma. ¿Y cómo hago para guardar mi alma? ¿Cómo hago para cuidar mi alma? ¿Alguna vez te preguntaste esto?
¿Cómo hago para guardar mi alma? Y bueno, aquí mismo en este pasaje vemos cómo tienen que guardar su alma. Miren, en el versículo 15 nos dice bien claro. En el versículo 15 de Deuteronomio capítulo 4 dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura de alguna esfinge de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. ¿De qué nos está hablando? ¿Cómo debemos guardar nuestra alma? ¿De qué habla esos versículos que siguen a continuación? De la idolatría. ¿Cómo debe guardar tu alma? La forma de guardar nuestra alma es no siendo idólatras. Y capaz que tú dices, pero yo no soy idólatra. Yo no tengo ningún ídolo, dices tú. Juan Calvino dijo, la idolatría sucede cuando pensamos, recordamos, meditamos, amamos, disfrutamos, valoramos, admiramos, escogemos, obedecemos y seguimos un montón de cosas, ¿no? Voy de nuevo para que no nos perdamos. La idolatría sucede cuando pensamos, recordamos, meditamos, amamos, disfrutamos, valoramos, admiramos, escogemos, obedecemos, seguimos algo o alguien más que a Dios. Y de eso debemos cuidarnos, porque el corazón es una fábrica de ídolos. Eso es tener un ídolo. Y es interesante, las primeras palabras siempre terminan con amo. Y esa parte final, pensamos, recordamos, meditamos, amamos. Ese final habla de amor, pero también habla de tener un amo, de tener un señor, de tener alguien que ejerce autoridad sobre mí. Y sabes, cualquier cosa que no sea Dios, que tú sientas esto, es un ídolo. Ten cuidado. Porque capaz que tú dices, no, pero yo no soy un idólatra. ¿Quién está en primer lugar en tu vida? Preguntarla acá, la respuesta es casi obvia, ¿saben? Porque cuando estamos acá es como que todos somos recontra santos y re espirituales. Entonces, si yo le pregunto ahora acá, ¿quién está en primer lugar en tu vida? La respuesta casi general va a ser, ¡y Dios! ¡Ah! ¡Claro que Dios! Es así. No te mientas a ti mismo, no te engañes. Tenemos que ser sinceros. Mi abuela jugaba al solitario, ¿saben? ¿Alguna vez jugaron al solitario? Eso que vamos dando vueltita a carta y tenemos que juntarlos del mismo palo, ¿sí? Y hay un dicho, es como hacerse trampa al solitario. ¿A quién le estás haciendo trampa cuando haces trampa al solitario? A vos mismo, ¿sí? Porque jugás vos contra vos. ¿Quién está en primer lugar en tu vida? ¿Realmente Dios es tu Rey y Señor? ¿Él ocupa el primer lugar en tu vida? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Pero tienes que amarlo a Él primero. ¿Es así? ¿O hay cosas que ocupan el lugar de Dios? ¿Y saben cuál es el problema nuestro? Es que nosotros sabemos
acomodar nuestras prioridades como nos convengan. A veces está Dios primero, pero se están dando situaciones X y como que corremos un poquitito a Dios y ponemos otra cosita por un ratito. Es un ratito nomás. Es un ratito que voy a ponerme a mí primero. Y allá hago lo que yo quiero. Pero después, me saco y pongo a Dios de nuevo. Sí, voy a hacer lo que... Y después saco y pongo a mi familia allí, Dios lo corre un poquito para el costado, aguantá un cachito ahí, Dios ya te voy a dar el lugar que te corre. Y somos así nosotros, en nuestra vida diaria. Es triste, pero es la realidad. Somos así. Según la circunstancia, está Dios primero, pero a veces estoy yo, está mi familia, está el trabajo, están mis hijos, está mi esposa, está lo que me gusta. Qué cuidado que tenemos que tener, porque eso es tener un ídolo. Eso es tener un ídolo. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios. Y es impresionante porque el pueblo de Israel era así. El pueblo de Israel era así. Lo podemos ver cuando Moisés sube al monte. Estaba allí con Dios y el pueblo de Israel estaba lejos del monte porque tenía temor, pero veía la presencia. A mí cuando leo la Biblia me gusta hacerme la película, ¿no? Entonces yo me armo toda la imagen acá en mi mente, ¿no? El pueblo de Israel acá, toda una multitud de gente, ¿no? El monte, la presencia de Dios, allí aquello todo tan grande que estaba pasando allí, la voz de Dios, porque oían la voz de Dios, acá la palabra de Dios nos dice que oyeron la voz de Dios, Moisés allí, y bueno, Moisés fue y estaba allí, Dios le estaba dando los mandamientos y hablando con Moisés y para que instruyas al pueblo y todo lo que yo te diga tú lo dirás al pueblo. Y el pueblo, unos pocos días antes de este acontecimiento, le habían dicho a Moisés, todo lo que Dios te mande es lo que vamos a hacer. Pero como Moisés se demoraba. Claro, y a veces Dios se demora, ¿no?, en contestar de repente nuestras oraciones. Parece que se demora. Y aparentemente se demoró Moisés. Pero Moisés estaba allí escuchando la voz de Dios para traerles el mensaje al pueblo de Israel. Dice, pero como Moisés se demoraba, dice que el pueblo fue y le dijo a Aarón, no sé qué va a pasar con este hombre, si va a venir, no va a venir, ya está, no viene más. Hacenos dioses. Y así, en la presencia de Dios ahí, el monte, todo aquello, y ellos acá diciendo, hacenos dioses. ¿Y no ves que está Dios ahí? Podríamos decir nosotros. ¿Está Dios? Ahí está Dios. Y ellos dicen, hacenos dioses. Y nosotros decimos, pero ¿no se dan cuenta que Dios está ahí? Que vayan delante de nosotros y parece que Aarón está así, vamos, hagan oro y está, y vamos a hacer y ta. Y después por encima, yo siempre digo, la mente del hombre como es. Él tupé decir, no, porque lo echamos sobre el fuego, aquello. Y en realidad no, lo formaron, lo hicieron. Pero no, cuando vino Moisés, la excusa perfecta, una tremenda mentira, no, lo tiramos ahí y se formó. Dios está ahí. Pero ¿saben? Dios está acá. Y donde tú estés, Dios está. Y tú lo sabes, porque no lo ignoras, porque te lo han enseñado y tú sabes que Dios está en todo lugar. Pero somos igual que el pueblo de Israel. Nos hacemos dioses. Tenemos ídolos. Y Dios está ahí, igual hacemos ídolos. Y después hasta nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? Como Aarón. Nosotros echamos ahí y se formó. No, pero es que
yo soy así. Y empezamos a poner excusas mintiéndonos a nosotros mismos. Es tan triste la realidad del ser humano, cómo somos, porque somos así. ¿Y pensás si no te ha sucedido a ti? Capaz que es al único que me pasa, pero a mí me ha sucedido. Y tengo que venir delante de los pies de Dios y llorar. Dios, perdóname. Porque te engaño a ti, te saco del lugar que tenés que estar, y por encima me quiero mentir a mí mismo y le miento a otros, pero Dios en su misericordia trata con mi corazón, me lleva a comprender y tengo que llorar delante de los pies de Dios. A mí me pasa. Capaz que soy el único. Capaz que a vos nunca te pasó. Pero es una realidad humana. El pueblo de Israel es un ejemplo de lo que somos nosotros. Tristemente. Tristemente es un ejemplo de lo que somos nosotros. Y acá dice, guarda tu alma con diligencia. Diligencia. ¿Qué significa la palabra diligencia? Hace muchos años atrás no existía lo que allí en Rivera decimos la Turil, la empresa Turil, no existía agencia central. Yo no llegué a conocer, capaz que alguno, no sé, seguramente la Honda, ninguno conoció la Honda porque somos todos jóvenes. ¿Sí? Ninguno conoció la Honda. ¿Sí? El Galgo allí, nadie lo está. Pero estaba la Honda también en un momento, ¿no? Pero antes de todo eso existió algo que se llamaba la diligencia. Y allí en Rivera tenemos un lugar que se llama o la subida de la diligencia o la bajada de la diligencia, según de qué lado vengas. Pero, ¿por qué? Porque era por donde llegaba la diligencia. ¿Qué era la diligencia? Claro, cuando yo era chico, diligencia, que no, era un carro. Era un carro tirado por caballos, más grande, más chico, pero era eso, un carro tirado por caballos. Pero ¿por qué se llamaba la diligencia? Entonces me puse a estudiar, ¿por qué le llamaban la diligencia? Cuando hablamos de diligencia hablamos de algo constante, permanente. ¿Y saben la diligencia? Ella cada tantos kilómetros había un puesto de la diligencia donde habían varios caballos que estaban descansados. Entonces el carro allí, que era muy pesado porque llevaba mudanzas, muebles, cartas, encomiendas, de todo llevaba la diligencia, llegaba a aquel lugar y cada tantos kilómetros cambiaban los caballos y dale que va. Y llegaban a otro lugar, cambiaban los caballos, cambiaba el que manejaba la diligencia y dale que es tarde. Y así como llegaba a Rivera, descargaba todo, cargaba algunas cosas en Rivera, salía para atrás, cargaba en Tacuarembó, salía para atrás y seguía cargando para traer cosas de allá para acá. Pero nunca paraba, por eso cada tantos kilómetros, para que los caballos no se murieran del esfuerzo, cada tantos kilómetros había un puesto de la diligencia donde había muchos caballos, donde se los alimentaba, se los cuidaba. Entonces se ponía caballos descansados, ¿por qué? Porque claro, el caballo arranca todo palo, ¿no? Es igual que el ser humano, arranca a correr, y yo corro una cuadra, pero después ya la segunda ya la camino, y ya la tercera me arrastro. Y el caballo es un animal, se cansa. Entonces el caballo sale a todo que va. Pero llega un momento que se cansa, entonces cada tantos kilómetros se cambia. Y el que manejaba la diligencia también se cansaba, porque no podía dormirse en la diligencia. Porque los caminos eran feos, porque no es que dormí ahí atrás un ratito que yo sigo manejando, no, sí, caminos de piedra, el caballo iba rápido. A ver, la diligencia no se detenía. Y saben, así como llegaba a Rivera, daba vuelta para atrás. Llegaba a Montevideo y cuando llegaba a Montevideo, ¿qué hacía? Se iba de nuevo para Rivera. Y así estaba todo el tiempo la diligencia. Era algo permanente y constante. ¿Y sabes? Guardar
nuestra alma y guardarnos de la idolatría, porque es la forma de guardar nuestra alma, que Dios sea el centro de nuestras vidas, que Dios sea el primero, que Dios sea nuestro Dios, único Dios, que no haya otros dioses, que nadie ocupe el lugar de Dios. Requiere diligencia, algo constante. No es que yo me esfuerzo un poquitito por un tiempo, soy diligente y tal, y después puedo aflojar. No. La característica del cristiano es perseverar, ser diligente. Es una de las características esenciales del cristianismo para que le dé la gloria a su Dios y Salvador. Si no somos diligentes, estate seguro que en cualquier momento te vas a inclinar ante otros dioses. Si no somos diligentes en guardar nuestras almas, en guardar el primer y gran mandamiento que Dios nos ha dado en su palabra, si no somos diligentes, estate seguro que en cualquier momento te vas a postrar delante de otros dioses. Y pueden ser diversos. Hasta algo que vos ni te imaginás se puede transformar en tu Dios. Mirá que cosas muy sencillas se pueden transformar en tu Dios. Hasta cosas que Dios nos ha dado se pueden transformar en nuestro Dios. Un Dios falso, pero que lo terminamos poniendo en el lugar de Dios. Guarda tu alma con diligencia. Y es interesante, el versículo 15 dice, guardad pues mucho vuestras almas, porque tu alma es eterna. El alma no muere. Entonces guardala. Dios nos exhorta a guardar por medio de Moisés. Pero el versículo 9 de Deuteronomio capítulo 4 no solo habla del alma, ¿sí? No es solo que habla del alma, sino que también nos habla del corazón. Miren lo que dice. Por tanto, Deuteronomio 4, 9, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El que yo no guarde mi alma tiene consecuencias, y el que yo guarde mi alma tiene consecuencias. Cuando tú y yo no guardamos nuestra alma, lo que va a suceder es que nos vamos a olvidar y nos vamos a apartar. Nos vamos a olvidar y nos vamos a apartar. En este caso, Moisés hace referencia, no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Bueno, nosotros no vimos la presencia de Jehová Dios allí en el monte Sinaí, pero sí hemos oído y nos han enseñado y tenemos la palabra de Dios como ejemplo para nosotros. Entonces podremos decir, yo no vi, pero no te olvides de las cosas que has oído, porque te han enseñado, te han instruido, te han mostrado los mandamientos de Dios. Entiendo que Ovidio cada vez que se para aquí o otro hermano se para a enseñar aquí, enseña sobre este libro, ¿no? Creo que sí, ¿no? A ver, que la iglesia enseña sobre este libro. Sí, a veces, no, enseña sobre este libro, ¿sí? Enseña la palabra de Dios. No enseña, no viene con un cuentito. No les trae a ver los tres chanchitos para enseñarles. O Caperucita Roja. ¿Entienden? Enseña la palabra de Dios. Entonces, como iglesia, han sido instruidos en la palabra de Dios. Han oído, les han enseñado. Entonces, cuando yo no guardo mi alma de la idolatría, lo que puede pasar es que yo me olvide de lo que me enseñaron. Y por ende, cuando yo me olvido de lo que me enseñaron, me voy a apartar de lo que me enseñaron. ¿Sí? Porque no me acuerdo qué fue lo que me enseñaron. Mi padre es un... Yo admiro la memoria que tiene mi padre. Yo admiro. Yo no tengo, pero ni cerca. Yo admiro porque él ora por ustedes. Cada día ora por ustedes.
Conoce el nombre de ustedes. Capaz que no conoce tu nombre si no te ha conocido, pero si ustedes, el que conoce a mi padre y mi padre le conoce a usted, él se acuerda del nombre de ustedes y ora por ustedes. Yo lo sé, porque fue mi ejemplo de chico. Levantarme y escuchar a papá. Dios, te pido por fulano, mengano, ta. Y de la iglesia tal, fulano, mengano, ta. Y aquellos que conocen a mi padre y lo vieron alguna vez orar, saben que es así. La memoria que tiene es fa. Pero no solo para orar, sino tiene una memoria en cuanto a mensajes. Él predicó hoy y el domingo que viene sabe qué predicó el domingo anterior, qué predicó el domingo anterior, y si fue otro hermano que predicó, se acuerda de lo que predicó y qué pasaje, y de repente se acuerda de los puntos, así, punto 1, punto 2, punto 1, dos, 3, una memoria fantástica. Yo no la tengo, no, yo no tengo esa memoria. A mí me cuesta acordarme de los nombres, por ejemplo. Me dicen un nombre. Entonces, por ejemplo, hay un hermano allí en Rivera. Mira, ahora me acordé del nombre, pero me tengo que acordar porque lo llamamos por el apellido. Pero yo para acordarme del apellido me tengo que acordar del nombre, que es raro. Entonces, para mí es todo un trabajo mental acá en la cabeza. Es como que... Sandín, porque me acordé que el nombre es Bento. Es un nombre raro, pero no le decimos Bento. Entonces, yo me tengo que acordar... Bento Sandín. Y ahí me sale, pero es como que yo tengo que hacer un trabajo mental acá. No sé por qué me pasa eso. Y con muchas personas me pasa eso. Y por eso, discúlpame si no a veces no me acuerdo de tu nombre, pero para mí es tan difícil a veces recordar nombres. Y bueno, en el trabajo que tenemos, trabajamos en la hora, tenemos que acordarnos de nombre porque es algo importante para orar, y a veces empiezo a orar, por ejemplo, y digo, fulano, y aquel, y no me acuerdo, pero tú sabes de quién estoy pensando, le digo a Dios. Y Dios sabe, eso es lo bueno, Dios no se olvida de nosotros. Pero a veces vos y yo venimos a la casa de Dios, terminaron de predicar, y acá en el caso se ponen a charlar acá dentro del templo, ¿no? Generalmente. Allí en Rivera salimos al frente, hay una vereda grande y el atrio también es grande, entonces vamos al atrio y algunos salimos a la vereda, pero sea donde sea, termina la predicación y tristemente a veces nos pasa de que terminó la predicación y si nos preguntan de qué predicaron, me decís, ¿cómo era? Y recién terminó. Y alguien te pregunta, ¿y de cómo era? Yo sigo una red social, sigo un perfil que cada domingo pone, ¿qué predicaron en tu iglesia hoy? Y yo por gusto entro para esforzarme a recordar qué fue lo que predicaron en mi iglesia. Porque a veces vos y yo, 5 minutos después que terminó el mensaje, no nos acordamos de qué predicó el pastor. ¿Qué pasaje usó? ¿Para qué busco? Porque está el marcador allí, ¿no? En la Biblia, y ahí encontramos acá. Nos olvidamos tan fácilmente de las cosas. Pero ¿saben por qué a veces? Porque hay ídolos en nuestras vidas. Y estamos acá, pero no estamos acá. Estás acá, pero estás pensando, y capaz que alguno tiene que ir a trabajar dentro de un rato. Y está pensando en el trabajo. Y capaz que alguno de los que están acá mañana vayan al campamento de familia. Está pensando que tienen que llegar a casa, armar el bolso y aquello y lo otro, y arreglar el auto, y cómo vamos a ir, y qué vamos a llevar. Y ya estás pensando acá, que no tenés que estar pensando ahora en eso. Tuviste tiempo antes y vas a tener tiempo después. Pero a veces, ¿cuándo es que nos ponemos a pensar en cosas así, de la vida cotidiana? Acá, porque es una paz, nadie me molesta. Es el pastor el que está predicando allí, ni sabe que yo estoy pensando en otra cosa. Pero yo puedo estar, mi mente puede estar volando. Y a veces estamos acá, venimos a la casa de Dios, estamos en la casa de Dios y estamos adorando a otro ídolo. Estamos poniendo otra cosa en el lugar de Dios. Y es triste porque nos olvidamos de lo que estuvo enseñando el pastor.
y nos apartamos del camino. Porque cuando yo me olvido de la enseñanza, mi corazón se va a apartar. Y por eso, otra de las cosas que tengo que cuidar es mi corazón, para que no se aparte. Y una cosa va a llevar a la otra. Cuando yo cuido mi alma, voy a guardar y cuidar mi corazón. Y yo no estoy hablando de que no comas con sal. Yo no estoy hablando de que no comas fritura, para que no tengas colesterol. No estoy hablando de eso. Estamos hablando del corazón. Y cuando hablamos del corazón, hablamos de nuestra mente. Cuando hablamos del corazón, hablamos de nuestros afectos, de nuestros deseos, de la voluntad humana, de nuestra voluntad. Cuando hablamos del corazón, hablamos de eso. Y debes guardar tu corazón para que tus deseos estén orientados hacia Dios. Para que tu voluntad sea hacer y agradar a Dios. Saben, Moisés, en Deuteronomio, y tengo una lista, y no vamos a leer todos los pasajes, pero Moisés a lo largo de Deuteronomio habla mucho del corazón. Y si vos querés, te puedo pasar por WhatsApp esta lista, y es impresionante cómo habla del corazón Moisés. Moisés, en varios pasajes, por ejemplo, habla sobre que el corazón es obstinado, en Deuteronomios 2:30. Habla sobre que el corazón es orgulloso, en Deuteronomios 8:14. Habla que el corazón es lleno de justicia propia, no de la justicia de Dios, en Deuteronomios 9. Habla sobre que el corazón es duro, en Deuteronomios 15:7. Habla sobre que el corazón es idólatra, en Deuteronomios 11:16. Habla sobre que el corazón es engañoso, en Deuteronomios 8:2. Habla sobre que el corazón es escurridizo, en Deuteronomios 17:17. Habla sobre que el corazón es temeroso de los hombres, en Deuteronomios 20:3. Habla sobre que el corazón es engreído, en Deuteronomios 29:18. Habla que el corazón es incircunciso, en Deuteronomios 30:6. Habla que el corazón es extraviado, en Deuteronomios 30:17. Moisés, inspirado por Dios, habla sobre el corazón y da todas estas características. Moisés sabía cómo era el corazón. Pero Dios que inspiró a Moisés, Dios conoce tu corazón. Por eso Dios dice, guarda tu corazón. Y solo al mirar la lista de características que puede haber en tu corazón o en mi corazón, hay muchas razones. Hay razones de sobra para cuidar nuestro corazón. Porque allí en nuestro corazón mora el mal. Del corazón es de donde salen los malos pensamientos, los homicidios, las fornicaciones. Es de ahí. No del músculo, entendemos, ¿no? Cuando hablamos del corazón estamos hablando de allí donde están nuestros deseos, nuestros anhelos. De ahí. El corazón está lleno de las concupiscencias, de esos malos deseos. Por eso tengo que guardar mi corazón, cuidar mi corazón. Es importante. Tenemos que guardar nuestro corazón. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 20. Proverbios capítulo 4, versículo 20 nos dice así. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón. Sobre toda cosa, guarda tu corazón. Versículo que seguramente muchos de ustedes lo conocen. Bueno, cuando llegamos ahí, mirá, sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo sabemos de memoria muchos de nosotros. La pregunta es, ¿guardamos nuestro corazón? ¿Cuidamos nuestro corazón? ¿Cuidas tu corazón? De repente, cuidamos, aquellos que tienen auto, cuidan sus autos. Empieza un ruidito raro, opa, antes que pase algo vamos a llevarlo al mecánico, porque si no nos quedamos a pie. Cuidamos nuestro celular, compramos el celular, le compramos
un cosito que lo cubra todo, el vidrio templado. ¿Por qué? Porque no queremos que se... Lo cuidamos, ¿sí? Cuidamos, no sé, la ropa. Tengo ropa, pero cuando llego a casa, tengo ropa para andar en casa. Está la ropa para salir, que la cuido, y después está la ropa para estar en casa. ¿Por qué? Porque si me pongo a tomar mate con la ropa que para salir, de repente se me cae el mate y me manchó. Me pongo a comer algo, se me manchó la ropa. Entonces cuido mi ropa, cuido la ropa. Cuidamos nuestras cosas, ¿sí? Somos cuidadosos. Cuidás tu corazón, guardás tu corazón, lo tenés protegido allí, ¿o no te importa? ¿Guardás tu corazón? La pregunta que nos tenemos que hacer también al leer este versículo es, ¿por cuánto tiempo debo guardar mi alma y guardar mi corazón? Cuidar mi alma y cuidar mi corazón. ¿Por cuánto tiempo? Y el versículo 9 de Deuteronomios capítulo 4 nos dice por cuánto tiempo. Ya habló de diligencia, pero por si no lo entendiste, dice, por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. ¿Cuándo tengo que guardar mi alma y mi corazón? ¿Cuidar mi alma y mi corazón? Todos los días de tu... ¡Qué insoportable! Todos los días. ¿Qué? Ya tengo bastante con todo lo que tengo que hacer cada día y que por encima otra tarea más todos los días de mi vida. Che. Y en el trabajo y en casa un montón de tareas. Y además Dios me mete más tareas. Y ya está. Che, pero Dios no dijo que era fácil, dijera la carne, me dice que cuide mi corazón, que cuide... Sí, todos los días de tu vida tenés que guardar tu alma y tu corazón. Todos los días. Todos los días. Todos los días tenemos que ser diligentes. Todos los días comemos, nos alimentamos. Todos los días hacemos cosas que podríamos decir son rutinarias. Trabajando en el campamento con una joven, porque allí en el campamento, justo este año, todos los días, todos los campamentos en la cocina me tocó. Y el trabajo en la cocina, capaz que tú has trabajado en una cocina y si trabajas o en tu trabajo, generalmente hay cosas que hay que hacer todos los días. Todos los días tenemos que hacer tal y tal cosa. Entonces, estábamos trabajando y una de las personas que estaba allí, pero es que todos los días tenemos que... Y es que todos los días que tenemos que servir el desayuno y todos los días hay que hacer leche y todos los días hay que cortar pan y todos los días hay que llenar tarritos. Todos los días es lo mismo. ¡Ay, qué aburrido todos los días lo mismo! Y saben que somos así, ¿no? Che, qué aburrido, siempre lo mismo. Como que nos aburrimos fácilmente. El ser humano se aburre fácilmente. Como que las cosas tienen que ir cambiando para que no nos aburramos. En la vida cristiana, todos los días tenés que guardar tu alma y tu corazón. Todos los días. Che, qué aburrido. No, es necesario para tu vida y para mi vida. ¿Por qué? Porque Dios conoce tu corazón. Dios conoce cómo eres. Que eres inclinado a los ídolos. Que tu corazón se olvide y que tu corazón es esa lista enorme de cosas. Están en tu corazón. Y como Dios te conoce, es como que otra vez, de otra forma, Dios vuelve a decir, sé diligente. Porque ser diligente significa que todos los días tenés que guardar tu alma, tenés que guardar tu corazón, tenés que cuidar tu alma, tenés que cuidar tu corazón. Todos los días. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Mirá, vamos a leer de nuevo. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos.
Bueno, finalmente este versículo termina con un trabajo hermoso. ¿Sí? Allí termina, antes bien, guarda tu alma, guarda tu corazón, atesorá todo en tu corazón, todos los días de tu vida sé diligente y tenés una tarea para hacer. ¿Cuál es la tarea? Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Saben? Al pueblo de Israel le sucedió algo y a mí es mi preocupación con la generación que viene atrás de mí. Y con la generación que viene atrás de la generación que viene atrás de mí, con la generación que viene atrás. Si nosotros llegamos al libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 10, hay una gran tragedia en el pueblo de Israel. Algo que si llega a suceder no me gustaría verlo. Y no quiero que suceda mientras yo tenga fuerzas. No quiero que suceda. Y tú tampoco debes querer que suceda esto. Pero en Jueces capítulo 2, versículo 10 dice, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. ¿Cuál generación? Esta. Esta que Moisés le está diciendo, guardad tu alma, cuidad tu corazón. Toda esta generación, al igual que toda la generación anterior que 40 años deambuló sobre el desierto, toda esta generación fue reunida con sus padres, con todos los que murieron en el desierto. Porque luego de esto, Moisés muere, viene Josué, lidera al pueblo de Israel y esta generación conquista la tierra prometida, ocupan la tierra prometida. Esta generación a la cual Moisés le está hablando. Pero cuando esta generación se reunió con sus padres, fue reunida con sus padres, murieron, y dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¡Wow! ¡Qué triste! ¿Saben por qué sucedió esto? Porque se olvidaron de lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Ellos se olvidaron de la exhortación de Dios. Acá. Lo que estamos estudiando nosotros hoy, ellos se olvidaron de esto. Por eso tú y yo tenemos que prestar atención. Porque las consecuencias de olvidarnos de esto es gravísima. Es la catástrofe más grande que puede haber en el cristianismo. Si nos olvidamos de esto. Porque esta generación se olvidó. Y vino otra generación que no conocía a Dios ni la obra que él había hecho por Israel. Y es interesante, ¿no? Moisés le dijo, guarda tu alma, ocupate de tu corazón, cuida tu corazón. Y después le dijo, y contale a tus hijos. No lo hicieron, porque no guardaron sus almas, porque no cuidaron sus almas, porque no cuidaron su corazón. Desde el día que Valeria quedó embarazada, en mí entró una preocupación y el primer versículo que vino a mi mente fue este. Porque él es la siguiente generación de Gómez. Porque él es Mateo Gómez. Y por parte de mis padres es el único que va a seguir por ahora con el apellido Gómez. Y él es la generación de Gómez que va a quedar por ahora para adelante, el más chico de los Gómez. Y yo no quiero que en esa generación suceda lo que sucedió con la generación siguiente a esta que recibió la exhortación de Moisés. Yo no quiero fallarle a Dios, ni quiero que suceda eso con Mateo. Pero cuando acá dice, porque claro, porque capaz que vos decís, entonces para mí no es este versículo, porque yo no soy padre. Entonces, claro, yo no soy padre, yo no tengo la responsabilidad de que esto siga. Entonces yo dije, ¿esto va para los padres o va para todos? Va para todos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, ¿ellos qué se consideran entre sí? Hermanos.
¿Sí? Y vieron que dijo, el hijo de Abraham, y en realidad no nació de Abraham. Es el hijo del hijo del hijo del hijo del hijo del hijo de Abraham. ¿Entienden? Pero ellos se consideran hermanos y se tratan como hermanos. Nosotros aquí en la iglesia somos la familia cristiana. Somos hermanos en Cristo. Pero vieron cómo la palabra de Dios dice que tratemos a las jóvenes cristianas como hermanas y a los adultos como padre, madre. Bueno, acá hay un montón de hijos. ¿Sí? Y yo siempre, nosotros por 6 años oramos para que Dios nos diera Mateo. ¿Sí? Y a los 6 años Dios nos dio el regalo de Dios. El significado del nombre, Mateo. Regalo de Dios. Nos dio ese hermoso y ya grandote regalo. ¿Sí? Y por 6 años estuvimos orando. Pero siempre decíamos, bueno, pero si no tenemos hijos, Dios sabe por qué es. Tenemos que entender a Dios y la voluntad de Dios. Pero tenemos un montón de hijos. Yo siempre decía, hasta ahora no tengo hijos, pero tengo un montón de hijos. ¿Sí? Y aunque a mí no me lo decían porque no me gustaba, en el campamento, por ejemplo, campamento de niños, las niñas más chiquitas, sus consejeras, a muchas decían, mamá. Ya los niños les decían, decime papá. No, pero, porque no era papá. Pero para mí, eran mis hijos. Porque los instruía como a hijos. Y en mi iglesia, el trabajar con niños, el trabajar con adolescentes, son como hijos. Hijos espirituales. Pablo llama a Timoteo hijo. No era hijo en la sangre, era un hijo espiritual. Tú y yo tenemos la responsabilidad, la iglesia tiene la responsabilidad de que la próxima generación sepa quién es Jehová Dios y conozca las obras de Jehová Dios. Como padres, aquellos que son padres tienen la responsabilidad con sus hijos. No es responsabilidad del pastor instruir a sus hijos. No es responsabilidad del líder de jóvenes instruir a sus hijos. No es responsabilidad de los maestros instruir. Son herramientas que Dios utiliza para instruir al pueblo de Dios. La responsabilidad es de los padres instruir a los hijos. Instruye a tu hijo. Pero también la responsabilidad dentro de la iglesia, como miembro de la iglesia, que mirábamos el viernes, como miembro de la iglesia, es instruir los unos a los otros. Pero no es mi hijo, tiene la misma edad que yo. Instruirlo. Como un padre o un hijo. En amor, en paciencia. A eso se está refiriendo. ¿Por qué? Porque corremos el peligro de que dentro de unos años pasemos por esta calle y las puertas del templo estén cerradas y ya no haya más un cartel. Porque la generación que viene no conoce a Jehová Dios y no conoce sus obras. ¿Y saben de quién es la responsabilidad? De nosotros. Tu responsabilidad. Pero tienes que empezar a cuidarte. Tienes que cuidarte a ti mismo. Tienes que cuidar tu alma. Tienes que cuidar tu corazón para que las consecuencias no sean las mismas consecuencias que sucedieron con el pueblo de Israel. Se olvidó, el pueblo de Israel se levantó otra generación que no conocía a Dios. Cuida tu alma, guarda tu corazón. Debemos cuidar nuestras almas de la idolatría. Debemos cuidar nuestros corazones recordando la obra de Dios en nuestras vidas y la obra de Dios a lo largo de los años. Y debemos ser responsables en instruir a los que están a nuestro alrededor. Pero no es mi hijo, igual instruirlo. Mostrale. ¿Estás ayudando a tu hermano que está a tu lado? Pero no es mi hijo, pero es tu hermano.
tienes una responsabilidad que cumplir. Pero primero, tengo que empezar yo. Empiezo por mí. Para que yo después pueda ayudar a otro. Cuando se habla sobre el juzgar a los otros allí en el Sermón del Monte, se habla sobre la viga y la paja en el ojo, ¿no? Y allí dice, quita la viga de tu ojo para que puedas quitar la paja del ojo de tu hermano. Cuídate a ti mismo para que Dios te pueda utilizar a ti para bendición de tu iglesia local y de los hermanos que te rodean. Para que tú puedas estimular a otros a que cuiden su alma y que cuiden su corazón para no olvidarse de Dios. Para que juntos como iglesia puedan poner el nombre de Dios en alto. Y que al pasar los años, el nombre de Cristo siga estando presente en este lugar. Tristemente, aquellas iglesias, cuando vamos a Apocalipsis, aquellas iglesias a las cuales se le escribieron las cartas, tristemente en el primer siglo, aquellas iglesias ya no estaban más. En 100 años, aquellas iglesias, la mayoría ya no estaban más. Porque no fueron diligentes. Porque no guardaron sus almas y porque no guardaron sus corazones. Cuídate. Cuida tu alma. Cuida tu corazón. Para que no te apartes. Y el resultado va a ser que el nombre de Cristo va a seguir siendo anunciado a lo largo de las generaciones que vienen atrás de nosotros.